Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy, 31 de agosto, voy a realizar la sustentación de los trabajos entregados para la materia de ecuaciones diferenciales. Esta sustentación corresponde a los talleres 1 y 2, de los cuales debemos explicar 2 puntos por cada taller. Taller número 1, punto número 1. Determine el orden de la ecuación diferencial ordinaria y si la ecuación es lineal o no. Este punto está conformado por dos numerales a y b. Para el numeral a sería x a la 2, segunda derivada de y, menos derivada de y a la 3, más el seno de xy, que es igual a a la x. Y el punto b, que sería tercera derivada de u, más u derivada de u, que sería igual a 0. Para iniciar, vamos a revisar dos definiciones importantes, la cual corresponden a que el orden de una ecuación diferencial ordinaria es el mayor orden de la derivada que aparece en la ecuación. Y una ecuación diferencial ordinaria es lineal si la función desconocida o todas sus derivadas aparecen solamente en primera potencia, sin multiplicarse entre sí y sin ser un argumento de funciones no lineales. Esto sería potencias, senos, exponentes, etc. Ahora vamos con el análisis del punto A, que sería x a la 2, segunda derivada de y, menos derivada de y a la 3, más el seno de xy, que es igual a e a la x. Entonces, en ese caso, el paso 1, que sería el orden, las derivadas presentes son derivada de y segunda derivada de y. La de mayor orden es segunda derivada de y. Por tanto, la ecuación es de segundo orden. Y para la linealidad, el término derivada de y a la 3 es la primera derivada elevada al cubo. Como no aparece en primera potencia, entonces la ecuación no puede ser lineal. Entonces, la conclusión del punto A sería: la ecuación es de segundo orden y no es lineal. Para el punto B, el cual corresponde a tercera derivada de u más u derivada de u es igual a 0. Entonces, correspondientes al orden, las derivadas presentes son derivada de u y tercera derivada de u. La de mayor orden es tercera derivada de u. Por lo tanto, la ecuación es de tercer orden. Y para la linealidad, el término u derivada de u representa el producto de la función u con su derivada u. Esto rompe la condición de la linealidad, ya que hay multiplicación entre las funciones y su derivada. Entonces, la ecuación no puede ser lineal. Para la conclusión del punto B, la ecuación es de tercer orden y no es lineal. Punto número 2 del taller número 1. Verifique sin resolver la ecuación y sin despejar ninguna de las variables en términos de la otra si la función dada es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces la ecuación que nos dan en este caso es derivada de y es igual a y sobre x más la tangente de y sobre x. La función quedaría yx es igual a x arcoseno de cx e cr. Ahora, para el paso a paso sin resolverla, el paso número 1 sería calcular la derivada de y por regla de producto, que en este caso u x es igual al arcoseno de cx. Entonces sería derivada de u, x es igual a c sobre raíz de 1 menos cx al cuadrado. Aplicando la regla del producto, entonces sería derivada de y o x es igual a 1 por el arcoseno de cx más x por c sobre raíz de 1 cx al cuadrado. Lo que daría un resultado de arcoseno cx más cx sobre raíz de 1 cx a la 2. Ahora pasamos a calcular y sobre x, que en este caso sería y sobre x es igual al arcoseno de cx.
Pasando a calcular el lado derecho de la ecuación diferencial ordinaria, en la que y sobre x más la tangente de y sobre x es igual al arcoseno de cx más la tangente de arcoseno cx. Usando la identidad trigonométrica, la tangente arcoseno de t es igual a t sobre raíz de 1 menos t a la 2, donde t es igual a cx y así obtenemos tangente arcoseno de cx es igual a cx sobre raíz de 1 menos cx a la 2. Por lo tanto, y sobre x más la tangente de yx es igual al arcoseno de cx más cx sobre raíz de 1 cx a la 2. Ahora pasamos a la comparación. Las expresiones de derivada de y, que son el paso 1, y del lado derecho, que sería el paso número 3, estas coinciden, por lo que derivada de y sería igual al arcoseno de cx más cx sobre raíz de 1 cx al cuadrado, lo que da un resultado de y sobre x más la tangente de y sobre x. Como las observaciones sobre el dominio, la verificación es válida donde está definida la función y sus operaciones. Es decir, para x no es igual a 0 y cx es menor a 1. Si c es igual a 0, entonces y es 0. Y la igualdad también se cumple para x no es igual a 0. En conclusión, y, que sería x, es igual a x arcoseno de cx, lo que corresponde a que la solución es una ecuación diferencial donde los intervalos de x no es igual a 0 y cx es menor a 1. Punto número 1, taller número 2. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial ordinaria de variables separadas, que corresponde a la ecuación derivada de y más x menos 1, y3 es igual a 0. En el paso de la notación expresamos la ecuación en términos de derivada, que sería derivada de y es igual a dy sobre dx, donde la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. dy sobre dx más x menos 1, y a la 3 es igual a 0. Pasamos a aislar la derivada, donde nos quedaría dy sobre dx es igual a menos x menos 1, y3, donde separamos las variables y reunimos los términos de y con dy y los x con dx. Para eso dividimos por y a la 3, entonces esto nos quedaría 1 sobre y a la 3 de y, nos daría un total de menos x menos 1 de x, para darnos un equivalente a y a la menos 3 de y igual a menos x menos 1 de x. Pasando al paso de la integración, donde vamos a integrar ambos lados término a término. Entonces, primero que todo el lado izquierdo, donde integral de y a la menos 3 de y. Para eso usamos la regla integral y a la n de y, que nos da un total de y a la n más 1 sobre n más 1. Sin la n no es igual a menos 1, aquí n es igual a menos 3. Así. Entonces vemos que integral de y a la menos 3 de y es un total de y a la menos 2 sobre menos 2, dando un total de menos 1 sobre 2 y a la menos 2 para un total de menos 1 sobre 2, 1 sobre y a la 2. Esto se comprueba derivando menos 1 sobre 2 y a la 2 con respecto a y, da un total de y a la menos 3. Y pasando al lado derecho, integral de menos x menos 1 de x es igual a menos integral de x menos 1 de x, donde al igual sería menos x a la 2 sobre 2 menos x, para un total de menos x a la 2 sobre 2 más x. Se integra término a término como derivada de x para un igual de x a la 2 sobre 2 integral
de menos 1 de x, dando un total de menos x. El signo negativo por fuera invierte el signo, por lo que entonces añadimos la constante de integración c con una sola constante que nos va a cubrir ambos lados, dándonos un total de menos 1 sobre 2, 1 y a la 2, que sería igual a menos x a la 2 sobre 2 más x más c. Simplificando la constante, multiplicamos todo por menos 2 para quitar los signos y el factor 1 sobre 2. Entonces, esto quedaría 1 sobre y a la 2 es igual a x a la 2 menos 2x más c a la 1, donde c1 es igual a menos 2c, que sigue siendo una constante arbitraria. Ahora pasamos a despejar y, donde invertimos y tomamos la raíz, lo que nos da un resultado de y a la 2 es igual a 1 sobre x a la 2 menos 2x más c1, dándonos un resultado de y es igual a 1 sobre raíz de x a la 2 menos 2x más c1. Entonces, como anotaciones importantes de este desarrollo, para las soluciones reales se requiere que x a la 2 menos 2x más c1 sea mayor que 0, y en donde x definimos la solución, o si es menor a 0 aceptamos raíces complejas, donde normalmente buscamos soluciones reales. Y el proceso de separación se dividió por y a la 3, por eso perdimos la posibilidad de y se fuese 0, y verificamos si y es igual a 0, entonces derivada de y es igual a 0. Y la ecuación original queda 0 más x menos 1, 0, es igual a 0. Es decir, se satisface y0 como una solución singular y trivial. Entonces, para esta respuesta sería yx es igual a más o menos 1 sobre raíz de x a la 2 menos 2x más c. La solución trivial sería y, 0. Con c, constante arbitraria, y recordando las condiciones del dominio para cada raíz. Punto número 4, taller 2. Un tanque contiene 200 galones de salmuera con 50 libras de sal disueltas. Se bombea salmuera con 2 libras de sal por galón al tanque a razón de 3 galones por minuto. La mezcla, bien agitada, sale del tanque a la misma razón. Determine la cantidad de sal en el tanque en cualquier instante, planteando la ecuación diferencial ordinaria correspondiente y resolviéndola. Ahora vamos con las variables y volumen, donde la variable S es igual a T, corresponde a la cantidad de sal en libras en el tanque en tiempo, o sea, T. Y el volumen del tanque, que sería B, es constante, igual a 200 galones, porque la entrada y salida son iguales, de 3 galones por minuto y 3 galones por minuto de entrada y salida. Entonces, la condición inicial es de S, que corresponde a 0, es igual a 50 libras. El flujo de entrada de sal, que corresponde a libras por minuto, entonces la concentración entrante es igual a 2 libras por galón y el flujo entrante corresponde a 3 galones por minuto. Entonces la entrada, que sería libras por minuto, es igual a 2 por 3, que corresponde a 6 libras por minuto. El flujo de salida de sal, que corresponde a libras por minuto. La concentración en el tanque en el instante sería T igual a S, que sería T, sobre 200. Entonces T es igual a libras por galón. El flujo de salida sería igual a 3 galones por minuto. Entonces salida corresponde a libras por minuto, que sería igual a ST sobre 200 por 3, que sería un total de 3 sobre 200 ST. Ahora vamos a balancear con la ecuación diferencial. Cambio el neto de sal, que corresponde a ds sobre dt, que es igual a entrada menos salida, sería igual a 6 menos 3 sobre 200 st. Es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden.
porque ds sobre dt más 3 sobre 200s es igual a 6. Factor integrante. Entonces sea P corresponde a T es igual a 3 sobre 200. Entonces mu, que corresponde a T, es igual a E integral P T de T, que es igual a E integral de T sobre 200 de T, que sería un total de E a la 3 sobre 200 T. Pasamos a multiplicar por mu, que sería T, y responder la derivada. Multiplicando E a la 3 sobre 200t ds sobre dt más 3 sobre 200 E a la 3 sobre 200t s sería un total de E de 6E a la 3 sobre 200t. El lado izquierdo de la derivada del producto sería SE a la 3 sobre 200t, donde el total sería D sobre dt SE a la 3 sobre 200t, que sería un total de 6E a la 3 sobre 200t. Pasamos a despejar S, que corresponde a T. Dividimos por E a la 3 sobre 200t, que sería ST igual a 400 más CE a la 3 sobre 200t. Aplicamos la condicional inicial de S, que sería 0, igual a 50, donde sustituimos la T igual a 0. Entonces sería 50 es igual a 400 más C E a la 0 para un total de 400 más C, donde C es igual a 0 menos 400, lo que da un total de menos 3 menos 350. Por lo tanto, la solución en particular es ST es igual a 400 menos 350E a la menos 3 sobre 200T libras, donde las comprobaciones y las observaciones serían las siguientes. Comprobación en T, que es igual a 0, para S0 es igual a 400 menos 350 por 1, que es igual a 50, donde coincide. Ahora el límite cuando T es infinito, entonces es E a la menos 3 sobre 200t a 0. Por lo tanto, ST es igual a 400. Esto tiene un sentido físico. A largo plazo, la cantidad de sal se ajusta a la concentración de entrada multiplicada por el valor del volumen, que sería 2 libras por galón por 200 galones, que es un total de 400 libras. La concentración final, entonces, sería 400 sobre 200, que sería un total de 2 libras por galón, lo que coincide con la salmuera entrante.